El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagan limosna, no vayan tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunen, no anden cabizbajos como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno no lo vea la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te lo recompensará. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Continuamos en el Evangelio contemplando el Sermón de la Montaña. Hemos concluido ya el capítulo 5 el día de ayer y ahora estamos empezando el capítulo 6 del mismo Evangelio según San Mateo, parte del mismo discurso del Sermón de la Montaña. ¿Y qué se quiere enfatizar el día de hoy? Tiene relación con el último versículo de ayer. Claro, lo más probable es que no lo recuerden. No les voy a preguntar. Se los voy a decir. Terminábamos el capítulo 5 escuchando que el Señor decía: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, el Señor, después de haber renovado la ley en exigencia, porque el Señor aumenta las exigencias de la ley, la hace recta, corrige las posibles desviaciones y trampas que uno se puede hacer, nos pone en el centro mismo de la ley. La ley es Dios, Dios Padre, todo para Dios. Porque hay que tener en mente que todo el Sermón de la Montaña es, diríamos, la manifestación de lo que el Señor tiene en su corazón. Jesús abre su corazón, empieza a decir cuál es la fuente de la dicha, de la bienaventuranza, está hablando del mismo, y desde el inicio nos dice que una cosa es el mundo y lo que dice el mundo, y otra cosa es ser discípulo amado del Señor, seguir a Jesucristo. Y ese es el único camino para ser verdaderamente dichoso y feliz. Pero el ser humano necesita fe para seguir ese camino.
Y entonces luego de purificar esos errores que había en la ley, 5 menciona el Señor en el capítulo 5, luego empieza a hablarnos de la fuente, de cómo relacionarnos con el Padre, que es la fuente. Y este pasaje, ustedes lo deben de tener en mente ya, es el mismo que todos los años nosotros contemplamos un día como hoy, miércoles, el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, el evangelio que proclamamos es el mismo que hemos escuchado hoy. Y habla, claro, de la oración, la limosna y el ayuno. Esa oración, esa limosna y el ayuno no son prácticas externas, sino es la manera de purificar nuestra relación, de profundizar, de intimar en nuestra relación con Dios, que es posible gracias al don del Espíritu Santo, a las virtudes teologales. Y hoy el Señor nos habla de que hay una manera, diríamos, de tener una vida religiosa, mundanizada, eso es hacia afuera, para que la gente vea, y otra cosa es la vida de fe, la vida de esperanza y caridad, la relación con el Señor en el corazón, desde lo escondido, desde dentro, donde el Señor nos espera, en ese sagrario, en ese templo, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde nuestro bautismo, y es nuestro corazón. Y allí se desarrollan las luchas y los combates, la lucha espiritual. Y siempre la lucha va, conforme vamos avanzando en el camino, siguiendo al Señor, siempre es más, diríamos, más sutil, porque el enemigo es astuto y nos puede engañar haciendo prácticas religiosas. Podemos ser engañados haciendo oración, podemos ser engañados haciendo limosna, podemos ser engañados haciendo ayuno. Y el Señor quiere que no seamos engañados. Y para eso nos enseña que eso hay que hacerlo para el Señor. ¿Y cómo uno se da cuenta si lo está haciendo para el Señor o para los demás? Que tanto uno quiere que la gente se entere. Y a veces cuando la gente no se entera, uno lo quiere contar. Y entonces, claro, uno se está dando cuenta de que probablemente hay el riesgo de que no lo hagamos para el Señor. Y eso hay que vigilar. Pero claro, esto no es tan fácil y tan sencillo, porque nosotros simultáneamente tenemos que dar testimonio. Y el testimonio es una vida coherente, pero muchas veces también en ese testimonio se tiene que manifestar lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y eso es lo que San Pablo nos está presentando todos estos días en la segunda carta a los Corintios. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo en San Pablo, que ha pasado de fariseo a discípulo de Cristo, discípulo amado del Señor. Y entonces San Pablo está hablando de la generosidad. Y está hablando de la generosidad a los corintios, porque San Pablo sabe que sus perseguidores, los que no lo aman y quieren combatirlo, desnaturalizando su prédica, son, diríamos, cristianos procedentes del judaísmo y que no les gusta que San Pablo no enfatice sobre todas las cosas la ley, sino que enfatice lo que él está viviendo, es un nuevo nacimiento, una vida nueva. Y entonces lo han seguido a donde va, diciendo que en realidad no le hagan caso a San Pablo. Eso ocurre también entre nosotros. ¿Cuántas personas dicen, no, aquí no le hagas caso? Porque uno tiene la tentación de quererse adueñar de la gente.
que todas las personas nos sigan a nosotros y nosotros todos tenemos que seguir al Señor, pero es muy común y nosotros tenemos que darnos cuenta y eso es consecuencia de nuestra soberbia. Y se ven los grupos eclesiales, parroquiales, movimientos que casi compiten también entre las parroquias, también entre los curas, entre todos los seres humanos, y San Pablo lo vive. Y entonces, ¿qué hace San Pablo? San Pablo, el Espíritu Santo, suscita en él el deseo de pagar bien por mal. Y entonces organiza una colecta entre los paganos para los cristianos en Jerusalén. Y resulta que todos han sido muy generosos, pero los corintios son unos tacaños, no quieren colaborar. Y entonces San Pablo los quiere persuadir para que comprendan que eso es para su bien. A veces nosotros, cuando hacemos oración, hacemos limosna o hacemos ayuno y no tenemos claridad qué significan esas prácticas, nosotros podemos llenarnos de soberbia, porque uno dice, no, yo hago mi rosario, yo rezo la coronilla, yo hago tanto, y sacas tu currículum de lo que haces. Ese currículum muestra puro orgullo. Claro, la gente no se dará cuenta y creerá que, bueno, los que todavía no conocen al Señor les parecerá que santito, que santita es esa persona. Pero en realidad lo que muestra nuestra fidelidad al Señor, como veíamos ayer, es la participación en la cruz y la manera en que nos damos a los demás. Pero no solo dar nuestras pertenencias, sino nos tenemos que dar nosotros mismos, porque la vida de fe es hacer que nuestra vida sea una ofrenda. Porque el Señor quiere que nosotros nos unamos a esa ofrenda. Y entonces cuando el Señor habla de estas cosas, de la oración en lo secreto, de la limosna y del ayuno, no está hablando de prácticas externas. Él está anticipando lo que es su oblación en la Pascua, en su pasión, muerte y resurrección y en sus sacramentos. Eso es lo que Él está anticipando. Y claro, Él lo hace para enseñarnos, para ir delante nuestro, para que nosotros lo podamos seguir. Pero eso necesita que nosotros crezcamos en nuestra vida de fe, y nuestra vida de fe crece en la vida interior. Lo exterior es manifestación, pero si no hay vida interior, lo que va a haber es puras ramas, no va a haber fruto como la higuera, como le pasó al pueblo de la primera alianza. Entonces, ese afán que nosotros tenemos en que la gente diga, ¡ay, qué santito, cuántos dones, qué bueno que eres! Ese es un engaño satánico. Puede hacer que uno mismo no se da cuenta. Puede hacer que uno crea, ¡ay, qué bien, qué bueno que soy! Pero el Señor por eso nos dice estas palabras, porque Él nos ama. Y entonces, si nosotros releemos con calma este pasaje, vamos a encontrar esas 3 veces que el Señor dice: el mundo, la gente volcada hacia el exterior, todavía simplemente queriendo las cosas de este mundo, hace así. Ustedes en cambio. ¿Y qué tenemos que hacer en cambio? Imitar al Señor. Imitar al Señor es nosotros ser oblación. Pero para hacer oblación, para hacer ofrenda, tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano. Como les comentaba ayer, creo, nuestro hermano es Jesucristo. Nosotros estamos peleados con Jesucristo. Somos sus enemigos. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo este cura? ¿No hemos dicho que somos pecadores?
o a ustedes, algunos de ustedes es impecable. Todo pecado es hacerle la guerra, hacerle la lucha, oponernos al Señor. Y si es que somos pecadores, estamos peleados con el Señor. Y en consecuencia tenemos que reconciliarnos con Él. Y reconciliados con Él, Él va a hacer que nosotros podamos ser ofrenda, que pueda ponerse en esa patena. Entonces ya no va Jesucristo sin nosotros, sino con nosotros, sino nosotros por nuestra cuenta, porque nosotros no podemos ir por nuestra cuenta. Y para eso Él viene a llevarnos, viene a que nosotros, nuestra oración, nuestra limosna, nuestro ayuno, sea agradable al Padre, pueda ser para nuestra salvación. Y eso tenemos que cada quien, según su estado de vida y su momento y camino de fe, examinarlo. Lo menos recomendable es la presunción. Lo menos recomendable es querer, no, yo ya no, pues no será para los demás, yo ya estoy por encima. Eso es prueba de que estoy profundamente equivocado. Y por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Ya si este miércoles nosotros ya estamos viendo esta solemnidad del 24 de junio, ¿qué se va a decir? Los últimos versículos que nos relaten el nacimiento de Juan el Bautista dirán, ¿qué será de este niño? Es decir, ¿por qué nosotros no podemos saber? Porque es la obra de Dios, la que Él quiere realizar en nosotros, la santificación, y nosotros tenemos que dejar de estorbar. Así que, queridos hermanos, no olvidemos, no interesa lo que opine la gente, ni siquiera lo que nosotros mismos pensemos de nosotros mismos. El único que nos conoce y el único que sabe es el Señor, y nosotros tenemos que acercarnos al Señor sabiendo que lo que Él quiere hacer en nosotros es inimaginable. Tiene un nombre, se llama santidad, y solo Él sabe la santidad que quiere hacer en nosotros. No es la que a nosotros nos gusta, no es la que nosotros presumimos, porque eso puede ser pura rama. Lo que hace santo es amar como el Señor nos ama, perdonar como el Señor perdona, reconciliarnos con todos, luego de reconciliarnos día a día, cada hora con el Señor. Pero si digo yo con el Señor no tengo ningún problema, yo soy fiel, Él es mi pata, cuidado con eso. Pidamos pues al Señor que nos conceda esa gracia de poder ser sus discípulos amados, como San Luis Gonzaga vivió hacia el siglo XVI, fue un seminarista de la orden jesuita y murió antes en una de las pandemias de la peste. Y se reconocen en él dos virtudes. Una, la castidad, es decir, la integridad del amor y de su persona, y otro, la fortaleza de sus penitencias. Y por eso en oración colecta decimos, si no lo hemos imitado y no lo podemos imitar en la castidad, imitémoslo en las penitencias. Pero esas penitencias no son las que nosotros escogemos, no es la que a nosotros nos gusta, no son las que están de moda ni las que se hacen populares. Son las que el Señor nos pone. Y empieza por perdonar, por amar y por servir. Que el Señor nos conceda, pues, que seamos dóciles para que Él pueda llevar a término la obra buena que empezó el día de nuestro bautismo, y haga de nuestra iglesia y de nosotros, miembros de la iglesia, realmente
la familia de los hijos de Dios, que dé testimonio en este mundo en tinieblas. Que así sea.